Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Amós. Hoy estamos siguiendo en nuestro estudio con capítulo 6. Entonces, abre sus Biblias, por favor, a Amós capítulo 6. Y en el estudio de hoy vamos a seguir viendo a Israel, el pueblo de Dios, tomar malas decisiones y sufrir las consecuencias como resultado de esas decisiones malas que tomaron. Aunque en el capítulo de hoy vamos a ver que parece que tuvieron éxito y eran prosperados. Sin embargo, esas cosas, el éxito y el dinero, la prosperidad, puede engañarnos, especialmente cuando ponemos nuestra fe o nuestra confianza en esas cosas. También en el estudio de hoy vamos a contestar la pregunta si Dios puede odiar o aborrecer algo. Si un Dios de amor puede odiar algo o si un Dios de amor puede aborrecer algo. Entonces estamos comenzando en Amós capítulo 6, versículo 1, dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. El capítulo comienza con esta exhortación: ay de ellos, como pobre ellos, porque no saben mejor. La palabra es reposo, habla de descanso. Y en este capítulo vamos a ver que ellos estuvieron viviendo una vida fácil, podemos decir. Sin problemas, sin necesidades, tuvieron supuestamente todo lo que quisieran. Estuvieron en descanso o reposando, pero reposando en las cosas equivocadas. Y eso es el problema, eso es lo que vamos a ver. Si seguimos y vamos hasta el versículo 4, dice, Dios está hablando a ellos y dice: duermen en camas de marfil y reposen sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Entonces ellos comieron muy bien, tuvieron fiestas con mucha comida, la mejor comida, la comida más fina, la comida de lujo, podemos decir. Versículo 5, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Esto habla de, Dios está diciendo, canten canciones vacías, sin sentido, no tienen sentido tu música. Y en versículo 6, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. En versículo 6 estaban bebiendo vino y gastando dinero, mucho dinero en ellos mismos. Entonces ellos estuvieron viviendo, podemos decir, estuvieron viviendo la vida, la vida como fiesta, o viviendo la fiesta más bien. Porque estuvieron viviendo por sí mismo, no por alguien más, solamente a ellos mismos es lo que les importaba. Y simplemente buscaron por su propio placer y su propio confort y su propio bienestar. El enfoque estaba en yo quiero, yo disfruto, yo hago esas cosas. Y por eso en la segunda parte de versículo 6, Dios dijo: y no se afligen por el quebrantamiento de José. En inglés dice pero, después de todas esas cosas, pero no son tristes por la aflicción de tu hermano. No estaban viendo a las demás personas, porque solamente estaban confiando en sí mismo. Sí, disfrutaron prosperidad, tuvieron dinero, tuvieron cosas de lujo, tuvieron mucha comida, disfrutaron la fiesta, todo eso, pero en lugar de tomar una porción de su prosperidad para bendecir y ayudar a otros que estuvieran sufriendo en este momento, ellos guardaban todo para sí mismos. Ellos estuvieron confiando en sus riquezas.
en sus cosas. Y por eso fueron engañados pensando que su bienestar físicamente fue la única cosa que fue importante. Bueno, mientras yo estoy bien físicamente, mientras tengo mucha comida en mi mesa y tengo casa muy grande y bonito y puedo poner la ropa que quiero, etc., todo está bien. Pero eso es un engaño, eso es una decepción, eso es una mentira. Y el problema es que no consideraron, no pensaron en su bienestar espiritual. Y eso es muy común hoy en día, aún entre cristianos. Es muy fácil para algunos a confiar en las cosas materiales. Y mientras tengo cosas, todo está bien, estoy feliz, estoy contento. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas se quitan, o se van, o desaparecen? Como hemos visto recientemente con este virus, y de repente no hay trabajo, y de repente no hay ingreso, y no hay ahorros en el banco o en la sofá donde guardas tus ahorros. Porque cuando quitas las cosas, entonces, ¿qué tienes? Bueno, nosotros como cristianos tenemos a Jesús, pero necesitamos poner a Él, a Jesús primero en nuestra vida y confiar en Él y no en las cosas. Él mismo dijo en Mateo, si confías en mí, ponme primero en tu vida, yo te voy a suplir, yo voy a proveer todo lo que necesitas. Y hay una lista en este texto, habla de la ropa y de la comida y del techo que necesitamos sobre nuestras cabezas para dormir, hablando de la casa. Entonces Dios va a suplir todas nuestras necesidades siempre y cuando le ponemos a Él primero en nuestra vida y confiamos en Él y no en las cosas. Israel sí creían en Dios, pero confiaban en sus cosas. Y veo cristianos hoy en día, sí creen en Dios, pero confían en sus cosas. Eso está mal, es viceversa. Confiamos en Dios y Él va a proveer las cosas que necesitamos. Y por eso hay consecuencias para Israel. En versículo 7 dice, por tanto, basado en todo lo que hicieron en versículos 1 al 6, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entreguen a los placeres. Entonces Dios dijo, ustedes van a ser llevados por esclavos, y ustedes van a ser los primeros, porque están en este pecado. Eso es consecuencia de su egoísmo, nada más pensando en ellos mismos. Si estás siguiéndonos en los estudios de Filipenses, ya vimos recientemente, no hay que pensar en uno mismo, sino hay que poner el otro primero y pensar en ellos. Y esto también es este castigo en versículo 7, también es consecuencia del hecho que confiaren en su bienestar, o más bien en sus riquezas, en su dinero, en las cosas que tuvieran. Porque recuerdas, dije que eran decepcionados pensando que eso es lo importante. Y la decepción viene con un costo muy alto. En este caso fueron llevados por sus enemigos para ser esclavos en otro lugar. En versículo 8 dice, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. La palabra en inglés para grandeza es orgullo. Y eso es una palabra más adecuada por lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo, yo detesto el orgullo de Jacob. Porque no nada más estuvieran confiando en sus riquezas, sino ellos también estuvieran confiando en sí mismo. Orgullo. El orgullo dice, no necesito a Dios, yo estoy bien. Mira, tengo todas esas cosas. Tengo comida, tengo ropa, tengo cosas muy finas. Entonces no necesito a Dios. Sí, creo en Dios
Y sé que si un día necesito a Dios, yo puedo llamarle y ahí va a estar para mí. Pero eso está bien mal, bien equivocado. Ellos confiaban en sí mismos, tenían orgullo, y Dios odia el orgullo, aborrece el orgullo. Y eso contesta la pregunta que mencioné en el principio. ¿Puede un Dios de amor aborrecer algo? Y la respuesta es sí. Lo vemos aquí en este versículo y podemos verlo en otros textos en la Biblia. Porque Dios aborrece el pecado, porque el pecado destruye. Y el fin del pecado es la muerte. Pero Cristo vino para darnos vida, vida abundante y vida eterna. Entonces el pecado hace lo opuesto de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y por eso aborrece o odia el pecado. Pero quiero que observes algo muy importante aquí. Dios no dijo odio a Jacob, sino dijo odio el orgullo de Jacob. Una gran diferencia. Porque sí, Dios odia o aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esos son tú y yo. Y ama al pecador tanto que murió por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo, los pecadores, que envió a su Hijo, para que su Hijo muere en la cruz, pagar el precio por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida si creemos en Cristo, en su obra en la cruz. Si creemos que esta obra fue completo y suficiente para perdonar nuestros pecados. Él nos ama tanto, aunque somos pecadores. En Romanos dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor que tiene para nosotros. Entonces sí, odia el pecado, pero ama al pecador, porque reconoce nuestra necesidad. Y siguiendo en versículo 8, dice Dios hablando, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Entonces otra vez vemos consecuencia por su pecado, en este caso el pecado del orgullo. Porque un Dios justo no puede aguantar el pecado. No puede decir, yo te amo, estás en pecado, pero está bien, sigue, no te preocupes. No, entonces no sería un Dios justo. Un Dios justo tiene que tratar con el pecado. Y lo hizo. Y lo hemos visto en estos capítulos anteriores. Hemos visto Dios dándoles varias advertencias que estuvieran mal. Necesitas corregirte, necesitas corregir de dirección, están mal, pero no hicieron caso. Y Dios también les dio varias oportunidades de arrepentirse. ¿Recuerdas en los capítulos anteriores lo que hemos visto? Y dice, pero no regresaron a mí. Nunca se arrepentían de sus pecados. Y cuando ignoramos las advertencias y no hacemos caso a las oportunidades, entonces hay un castigo que sigue. Ahora, el castigo de Dios no es por enojo, lo contrario, es por amor. Y el castigo de Dios no es con la intención de matarnos o destruirnos, lo contrario, otra vez, es para corregirnos, para que andamos bien. Porque en Hebreos 12, versículo 6 dice, el Señor al que ama disciplina. Como un padre disciplina a sus hijos por amor, también nuestro Padre Celestial nos disciplina cuando es necesario. Cuando no hacemos caso a las advertencias, cuando no tomamos las oportunidades de arrepentirnos de los pecados y regresar a la comunión con Él. Entonces tiene que castigarnos por nuestro bienestar, por nuestra corrección. Fue el caso para Israel aquí en Amos y es el caso para nosotros hoy en día. Advertencias, oportunidades y si no hacemos caso, corrección. Dice en versículo 12,
en medio del versículo 12, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajeno? Esas dos palabras, juicio y justicia, vimos en el estudio anterior, en capítulo 5. Y si recuerdan, en capítulo 5, versículo 7, vimos lo que hicieron con el juicio y la justicia. Y los que convertís en ajeno el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Y luego en capítulo 5, versículo 24, vimos lo que Dios quiere con la justicia y el juicio. Dice, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere, pero hemos visto, no es lo que hicieron con el juicio y la justicia. Y podemos definir, una de las definiciones de la justicia es estando bien con los hombres. Es decir, que actuamos en una manera justa con los demás. Y la definición para justicia es estando bien estando bien con Dios. Así el juicio es estando bien con el hombre y la justicia estando bien con Dios. Pero en este caso Israel no era ninguno de esos dos. No estuvieron bien con los hombres porque nada más pensaban en ellos mismos. Y no estuvieron bien con Dios porque habían rechazado las advertencias y las oportunidades que Dios les dio para arrepentirse y regresar con Él. Entonces estuvieron en un lugar muy mal. Y sigue Dios diciendo en versículo 13, vosotros que os arraigáis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Otra vez vemos, primeramente estuvieron haciendo fiestas y celebraciones por nada, en cosas vacías. Y eso me hace pensar en Salomón, en Eclesiastés, que adquirió todo lo que quiso, dinero, mujeres, éxito, fama, reconocimiento, posesión, y llegó al final de su vida y dijo, vanidad, vanidad, todo es vacío, porque esas cosas no tienen valor. En el final de las cuentas, no tienen valor. ¿Qué tiene valor? Salomón dijo, una relación con Dios. Eso es algo que va a permanecer. Como dije en el principio, las cosas materiales tarde o temprano se van, pero las cosas espirituales son las cosas que permanecen y que cuentan y que tienen valor en nuestras vidas. Entonces, confiaban en ellos mismos. No nada más confiaban en sus riquezas, sino confiaban en ellos mismos. Y por eso, terminando el capítulo en versículo 14, Dios dijo, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Entonces, las consecuencias, otra vez, una nación viene y te van a vencer, dijo Dios a Israel. Consecuencias de confiando en sus riquezas y confiando en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Está tan sencillo, tan simple, pero tantas veces hacemos lo contrario de lo lógico, de lo sencillo, de lo correcto, y confiamos en las cosas o en nuestra capacidad o en nuestro poder y perdimos mucho cuando eso sucede. Y Israel, como hoy en día muchos cristianos, ponen su esperanza en sus riquezas y en sí mismo. Y eso es un gran error, de hecho es un pecado, como vimos hoy. Y también es una decepción, es un engaño, porque no tenemos la capacidad de sostener nosotros mismos, solamente Dios nos puede sostener. Y cuando somos engañados, nunca sale bien.
nunca sale bien cuando estás engañado. El reposo o el descanso verdadero solamente se encuentra en Jesucristo. El reposo que vimos en versículo 1 fue un reposo falso para ellos, porque estuvieron reposando supuestamente en sus cosas. Pero las cosas, como vimos, se van. El reposo verdadero se encuentra en Jesús solamente. Y Jesús mismo dijo en Mateo 11, versículos 28 y 29, Jesús dijo, ven a mí y les doy descanso. Hallaréis descanso para sus almas, dijo Jesús. Y voy a terminar con una porción de Hebreos, hablando del descanso. En Hebreos 3, 18, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieran. Entonces, en este versículo vemos que los que no pueden disfrutar el reposo son los desobedientes. Y vamos a Hebreos 4, versículo 3, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, ¿para quién es el reposo? Los que pongan su fe en Jesucristo. Y terminando el capítulo de Hebreos 4, hay una invitación. Dice en versículo 10, porque el que entrando en su reposo, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, una advertencia, evita la desobediencia, pero la invitación entra en el reposo con Jesús. Y vemos de estos textos en Hebreos y también en Amós, que la fe y la obediencia son el camino para el reposo verdadero. Y el reposo que permanece no es temporal, sino es para siempre. Una vez más lo voy a repetir. La fe y la obediencia son el camino al reposo verdadero. Y eso se encuentra en Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.